gracias a todos nuestros ponentes, a todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy, que son colaboradores de la Universidad IULM. Antes de presentarlos y también platicar un poco acerca de qué se va a hablar y de este proyecto tan interesante entre esta universidad y el gobierno mexicano, quisiera presentar un video de saludos por parte de la Embajada de Italia y de la Cámara de Comercio Italiana en México, por favor. Soy Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Soy muy feliz de presentar Encuentro Creativo, una producción de la Cámara de Comercio Italiana en México con la Embajada de Italia. En México hay un potencial de talento creativo que me parece no logra salir de sus fronteras con la presentación de la oferta formativa de estas instituciones académicas en el campo de las industrias creativas italianas. Queremos ofrecer no solo la posibilidad de mejorarse de un punto de vista técnico, sino también de saber dónde van las tendencias, cómo se ha construido el éxito del Made in Italy, sobre todo en el sector del estilo de vida. Es un evento muy importante, Encuentro Creativo, porque da la oportunidad a los estudiantes mexicanos egresados de universidades o de institutos académicos de conocer la oferta educativa que hay para cursos de posgrado en el campo del diseño, de la moda y de las artes gráficas. Así que durante estas 2 semanas de Encuentro Creativo van a poder encontrar tips y conocer acerca de las mejores universidades y institutos italianos. Van a poder conocer a embajadores, a ponentes que están trabajando en la industria, que son también académicos de estas universidades. La finalidad es que disfruten de Italia, que conozcan Italia a través de estos webinars y seminarios y que se aventuren a vivir en Italia y vivir una experiencia llena de conocimiento, de sabiduría y de diseño y de moda. Espero que lo disfruten y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la Embajada de Italia que hace posible esta primera edición de Encuentro Creativo, así como todos nuestros patrocinadores que han hecho posible llevar a cabo estas 2 semanas de encuentros con universidades tan prestigiosas en Italia. El día de hoy, más que hablar de un tema, vamos a hablar de un proyecto. Estoy muy contenta de conocer y de saber que Italia y México se unen para crear este tipo de proyectos, que es también la finalidad de Encuentro Creativo, de tratar de entender y de crear colaboraciones con universidades y estar cada vez más cerca a nivel académico profesional entre Italia y México. El título de este webinar es I Ponti Sospesi, un proyecto transdisciplinar y un viaje creativo para descubrir la historia del cacao. Nos acompañan 4 ponentes, de los cuales ahora voy a dar una pequeña biografía porque vale mucho la pena. Muchos de ellos mexicanos están aquí, otros que están en Italia, así que tenemos un panel multicultural. Ellos son colaboradores de la Universidad IULM, que es una de las instituciones que pues, nos acompañan en esta primera edición de Encuentro Creativo, a quienes agradecemos, y además que pues, si visitan el sitio de Encuentro Creativo van a poder ver que también están ofreciendo descuentos para poder estudiar en esta universidad tan prestigiosa y que aparte está en la bellísima ciudad de Roma. Es una universidad que cuenta con 4 facultades: la Facultad de Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas, la Facultad de Lingüística, Traducción y Estudios Culturales, y la Facultad de Artes y Herencia Cultural, y la Facultad de Turismo. Pues bien, dicho esto, voy a presentar un poco el proyecto. Es acerca de una exposición que ya ustedes me lo van a decir, queridos ponentes. Se va a inaugurar en noviembre de 2021 en la sede de la IULM en la ciudad de Roma. Es un proyecto en colaboración con el gobierno mexicano y que en este caso reúne pues, de forma creativa historiadores, arqueólogos, antropólogos, así como a genetistas, agrónomos, biólogos, en busca de una nueva vista de diálogo, ¿no? Entonces, pues bastantes disciplinas se unieron para crear este proyecto tan interesante que tiene que ver con el cacao. Nuestro primer ponente del día de hoy es Massimo, que más que ponente vamos a hacer una plática bastante agradable para conocer acerca de este proyecto. Massimo De Giuseppe es profesor asociado de Historia Contemporánea en la Universidad IULM de Milán. Es miembro correspondiente por Italia de la Academia Mexicana de la Historia. Dirige el Centro de Investigación
Euresis y es delegado del rector para la inclusión y la discapacidad. Es autor de numerosos libros y ensayos internacionales y forma parte del consejo de redacción de revistas como Contemporánea y Modern Means. También vamos a contar con un saludo por parte de Giuseppe Carrieri, director de cine y profesor de esta institución, documentalista, colaborador con la universidad que hoy día nos acompaña en conferencias, seminarios y complementarios. Ha participado en la realización de masterclasses y talleres de cine para combatir mediante la realización de proyectos cinematográficos el abandono escolar en las zonas periféricas de Nápoles. Fundó Natia Docufilm, gracias a la cual ha puesto en marcha producciones cinematográficas y televisivas que han sido proyectadas y premiadas en importantes festivales internacionales y nacionales. También nos acompaña Clementina Babcock, que es historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesora de historia especializada en estudios sobre las crónicas de la tradición indígena, novohispana y andina. Actualmente es miembro de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y miembro del Colegio de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por último vamos a tener la participación de Ivonne Charles Hinojosa, subdirectora de Enlace y Concentración de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, de la Oficina de la Presidencia de la República. Así que pues nos sentimos en casa porque estamos con mexicanos, con italianos que nos van a presentar este proyecto, el cual es muy interesante y de los cuales estamos pues muy orgullosos por esta conexión entre ambos países. Así que dicho esto, por favor, les cedo la palabra para comenzar con esta charla. Máximo, ¿no te escuchamos? ¿Tu micrófono? Dejamos quizá la palabra a Ivonne para presentar el papel de Memórica, de la Memoria Histórica y Cultural de México, que nos apoyó junto con otras instituciones, con el INA, que luego presentará Clementina, por el lado mexicano de este proyecto. Luego dejaría la palabra un ratito a Giuseppe, que está afuera y tiene una conexión muy complicada por un saludo, y Clementina y yo vamos a explicar bien el proyecto. Claro, adelante. Muchas gracias, pues un honor, muchas gracias por invitarnos, Memórica. Y bueno, yo soy Ivonne Charles, vengo en representación de la doctora Gabriela Pulido Llano y del subdirector de vinculación Diego Gámez, que en este momento no pudieron acudir, pero pues con todo gusto y con mucha alegría pues me presento y les comento que Memórica desde hace un año a través de Clementina y de Máximo, que se presentó este proyecto en junio de 2020, fue 21, ¿verdad? Fue apenas en junio, ¿verdad? Que empezamos. Bueno, esta colaboración fue muy importante porque se logró una gran logística a través de los estados, fueron a varios lugares, a Chiapas, a Tabasco, y todas estas imágenes que se lograron a través de Mediateca de Lina, que tuvimos esa oportunidad de conseguirlas para lo del cacao, nos permitió dar todo ese acompañamiento con este proyecto que ha sido increíble. Y bueno, y gracias por esta oportunidad de presentarles. Nosotros tenemos un proyecto que es un repositorio digital que se llama Memórica. Este proyecto empezó desde el 2020 y tenemos más de 200 colaboradores. Nosotros estamos apoyando todos los archivos a través de la historia de México, no solo de los archivos que están en el país, sino del mundo. Ya tenemos ahorita convenios de colaboración con varios países del extranjero de Europa y de Estados Unidos, a través de Amexid, y ahorita en México tenemos más de 200 colaboradores en México y en la República Mexicana. Memórica consta de un repositorio de imágenes, tenemos más de 70,000 imágenes de varios lugares, por ejemplo tenemos Carso, tenemos, incluso ahorita que estaba viendo, ya tenemos una contribución de la Universidad Iberoamericana, de varias instituciones también privadas, por ejemplo, tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos la Secretaría de Marina, la Cámara de Diputados. En la República, a través de un fomento de archivos de historia cultural, tenemos varios lugares como Sonora, Chihuahua, Puebla, y lo más importante de Memórica es el derecho a la memoria.
que todos tengan acceso a la información y que en cualquier lugar del mundo puedan llegar a estos recursos digitales. ¿Qué recursos digitales tenemos? Bueno, tenemos fotografías, textos, videos, imágenes, todo sobre la historia de México. Ahorita tenemos un proyecto padrísimo con la doctora Clementina, que es Textos y Voces de la Resistencia Indígena, que se acaba de inaugurar. Este trabajo que estamos haciendo con Italia, con la Universidad de Irún, fue increíble. Fue un trabajo que nos ayudó a aprender y a configurar un tipo de vinculación en la que se pueda proyectar la historia de México a través del cacao mediante toda esta investigación que hicieron Máximo Clementini y creo que muchos más investigadores que participaron. Los invitamos a que conozcan Memórica México, es memoricamexico.gov.mx. Nosotros tenemos todas las oportunidades para que puedan trabajar y vincular. Trabajamos con muchas universidades de México en todo el país y quien quiera participar está bienvenido. Tenemos también una comunidad muy importante, sobre todo que ahorita veo que hay muchos estudiantes de Italia, pues que les va a encantar porque justo es esto, que participen, que conozcan la historia de México a través de todas las fuentes que están en el mundo. Entonces es un honor participar con Máximo, con Clementina, con la universidad, con todas estas personas que tuvieron a bien acercarse a Memórica. Vamos a seguir acompañándolos muy de cerca, tenemos toda la disposición de seguir apoyándolos, tenemos todo el apoyo para contribuir en este proyecto desde aquí, desde Presidencia de la República, y pues muchas gracias por permitirnos participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivonne, por el apoyo que nos abordaron y que es muy importante. Es una parte, yo creo, muy, muy interesante de este diálogo y de estos puentes que hemos intentado tejer entre nuestros países que tienen una conexión mucho más profunda de lo que a veces se nota o se piensa a nivel general. Yo daría la palabra, porque tiene algunos problemas de conexión, a nuestro director, Giuseppe Carrieri. Ya lo presentaron, pero una parte importante de todo el proyecto es la película que vamos a estrenar en Italia, en el Festival Internacional del Cine. Ci sono, Massimo, ci sono. Aquí está, y le dejo la palabra, y luego la película será presentada en México en 2022, en agosto, probablemente, o en noviembre. Mi sentite? Sì. Ok, grazie. Ma posso parlare italiano? Devo provare a parlare in spagnolo perché tu sai che il mio spagnolo è pessimo. ¿Se prevé una traducción? ¿Puede hablar en italiano? ¿Cómo hacemos, Fariba? No, pero vista la similitud en italiano, molto piano, per favore, che così Assolutamente. riescono a capire un pochino, ok? Parlerò molto piano, piano. Cercherò di essere semplice. Intanto Okay. Buonasera e grazie a chi ci ha invitato qui stasera per una serata con amici, alcuni di questi per me molto importanti, penso a Massimo, a Clementina, ma in generale ringrazio chi Yul ci ha coinvolto in questa serata. Saluto Francesco. È importante, aspetta che in tutto questo io sono in un punto dove la luce va e viene, ma spero che adesso ritorni. Allora, dicevo, il progetto del Messico, come Massimo sa, è più di un progetto, nel senso che abbiamo cercato di raccontare il Messico quello che in realtà non trovavamo da noi, a casa nostra. Cioè, più che solo un progetto accademico, anche se è formalmente un grande progetto accademico grazie allo studio che Massimo ha fatto, è un'esplorazione. Spero che questa parola in tutto il mondo sia chiarissima, perché è una delle parole più belle, exploration, perché l'esplorazione vuol dire scoprire. Oggi il mondo è già pieno di cose scoperte e noi siamo entrati in una specie di grande zona d'ombra dove le cose da scoprire c'erano ancora. Quindi io come docente di regia e come regista sono fortunato anche adesso a essere inserito qui in questo spazio, perché in realtà ci è stata data l'opportunità di portare alla luce cose nuove. Abbiamo fatto degli incontri speciali, abbiamo conosciuto delle geografie, degli spazi fisici nuovi, abbiamo conosciuto un Messico che per me era solo una terra leggendaria e invece è la terra della realtà,
è la terra proprio della concretezza di certe cose che sono lontane ma sono vicinissime. Questa mostra che sta per nascere il 4 novembre, saremo felicissimi di avervi tutte e tutti, insomma, a Milano, chi vicini e chi lontani, ma ci permetterà di fare dei passi importanti, dei passi soprattutto in un'ottica di unione culturale, di comunicazione e di, se permettetemi anche di dire questo, di scoperta da un punto di vista di quello che a volte abbiamo dimenticato di scoprire, come docenti, come persone, come studiosi, come curiosi. E quindi spero che le mie parole non siano troppo veloci per dire che anche stasera qui in questo incontro era importante ricordarci perché a volte viaggiamo, perché il mondo è importante, ma soprattutto perché il mondo non finisce mai. Nel senso che il mondo è sempre, continuamente, come tanti secoli fa, un posto dove bisogna scoprire qualcosa, dove bisogna dare nomi a qualcosa. Pensate che belle le piante a cui diamo dei nomi, i luoghi a cui diamo dei nomi, gli edifici, le vie, le strade a cui diamo dei nomi. Ecco, quello che abbiamo fatto, forse io e Massimo, ma soprattutto Massimo, è stato quello di dare un nome a qualcosa che magari era ancora sconosciuto. E in nome dello sconosciuto, dell'ignoto, io credo che dovremmo lavorare tutti, perché a furia di conoscere l'ignoto forse faremo anche meglio il nostro lavoro. Questo è un po' quello che mi premeva dire, sperando poi ovviamente di avere presto nuovamente occasione di vedervi di persona, in Europa, in America, ovunque. Questa mostra ci unirà. Se ovviamente poi verrete a vedere a marzo, aprile, maggio il film, sarà ancora più bello, ma sicuramente arriverà anche in Messico. Ci sarà anche la voce di Clementina Babcock. Esatto. Lo esperamos, ansiosos. Grazie, grazie Fariba, grazie a tutti coloro che mi hanno sentito, non so se sono stato chiaro, spero di sì, spero di cuore di sì. Claro, yo el resumen y lo que me quedo es explorar, ¿no? Hoy en día creo que ya todo está descubierto y es muy difícil innovar y es muy difícil crear, pero hay que explorar y vivir en mundos, en países y ciudades distintas para poder, pues, en este caso, seguir, ¿no? Seguir en este mundo y dejar una huella. Entonces yo me llevo eso, no dejar nunca de explorar. Todavía continuar a explorar. Así es. Continuare a non dimenticare, a non olvidare che hai uno spazio ancora desconocido, che hai l'ignoto, non so come si dice in spagnolo, che ci aiuta, perché noi troppe volte vogliamo solo conoscere quello che già conosciamo, mentre invece il Messico ci ha ricordato l'importanza di andare lì dove non sappiamo. Almeno questo per me, poi lo spero per tutti. Yo creo que muchos lo compartimos y por eso estamos en Encuentro Creativo, ¿no? Porque nos interesa ir más allá de nuestra frontera. Muchísimas gracias, Giuseppe. Grazie a voi e a presto. A presto. Grazie a voi, grazie davvero. Un abrazo grande. Cleme. Gracias, Giuseppe. Solo una pequeña corrección. La Universidad Yulm no está en Roma, está en Milán. Es una sí, ya me universidad regañaron. Una disculpa, norteña. ya me regañaron porque me confundí con Rufa, que también es parte del proyecto. Sí, una grande disculpa. Ya me regañaron por el chat y ya. Ningún Pero problema, sí, ningún muy bueno problema. puntualizar. Ok. Sí. Y Milano en este sentido, Francesco es muy experto en el tema, es una ciudad muy creativa a nivel de toda su historia, es una ciudad quizá menos turística de Roma, pero a nivel creativo siempre ha sido una ciudad de interconexiones muy profunda a nivel mundial. Absolutamente, sí, y en cada uno de los webinars está presente Milán, entonces fue ahí una equivocación. Ok, adelante. Cleme. Ok, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora sí que, y esto me parece fantástico, ¿no? Hacer este tipo de plataformas y este tipo de diálogo que más allá de la pandemia que estamos atravesando nos permite estar dialogando en vivo y en directo. Y voy a retomar muchas de las propuestas que hace Giuseppe.
porque me parece, Máximo, lo compartimos. Bueno, no solamente agradecerles que nos permitan esta mañana, esta tarde, esta noche estar con ustedes dialogando. Gracias, Ivonne, por también explicar un poco, ¿sí?, el marco internacional, cómo juega Memórica y cómo juega la apuesta de nuestro proyecto internacional. Nuestro proyecto, y esto sí, Máximo, creo que es importante también contarlo, nació precisamente en Milán, ahora que estábamos con ese tema de lo local, ¿no? O sea, pero es importante también contar un poco la experiencia que hemos tenido. No es la primera vez que trabajamos de manera conjunta, LIUM y el INA como tal. Esto es uno de los tantos proyectos que hemos desarrollado en diferentes momentos. Estoy hablando del máster de comunicación y de la internalización que tiene LIUM. Esto para nosotros fue muy importante, la experiencia de muchos de los estudiantes de LIUM cuando han venido a México, cómo hemos, ¿no?, entablado vínculos. Pero bueno, contar un poco de que nace esta idea y este proyecto junto con el profesor Máximo, hablando, y el proyecto se llama, bueno, lo comentaba recién Fariba en italiano, pero lo traduzco yo en castellano, Los puentes ocultos, la historia del cacao entre México e Italia. Es una gran apuesta creativa, pero también es una gran apuesta a la memoria, es una gran apuesta a construir puentes. Ese siempre fue el eje que tanto el profesor Máximo de Giuseppe como su servidora fue lo pionero, cómo construir puentes, y qué mejor que con dos productos que tanto en Italia como en México son casi, diríamos, no sé, de primera necesidad, pero que consumimos ampliamente. Estoy hablando para Italia el chocolate, pero para México el cacao, con toda esta carga ancestral, con toda esta importancia que tiene, simbólica, pero también no solamente desde ese mundo prehispánico, sino también hasta el día de hoy. Y hablar de chocolate en Italia, ¿qué puedo decir, no? O sea, es una experiencia alimenticia básica, como lo es también el maíz. Lugar de origen, tanto el cacao como el maíz en América, pero que en Italia, sin lugar a dudas, es uno de los grandes consumidores, y lo puedo decir porque una de las cosas, Máximo, creo que me vas a permitir confesar, ¿no?, que soy una gran consumidora de la polenta, ¿no? O sea, lo primero que hago es, entre polenta y chocolate, puedo tener eternamente muy bien satisfecha mi estómago. Digo esto porque es importante también abrir los puentes en un contexto que para América Latina y para el mundo también, para lo global, para lo que estamos viviendo, un mundo donde está lleno de paredes, de trabas, de clausuras, de prohibiciones. Nuestro proyecto está generando abrir puentes, no solamente para el presente, sino para el pasado y para lo que sigue. Y es por eso que, bueno, los invitamos, por supuesto, a la gente que nos pueda acompañar desde Italia, desde la zona de Lombardía, desde la región de Lombardía, el 4 de noviembre, la apertura de nuestra primera exposición en Italia, una exposición llamada Cacao, el árbol secreto, el viaje del cacao entre México e Italia, pero es una de las primeras actividades de este macro proyecto donde están involucradas una serie de instituciones que para nosotros también fueron muy importantes, porque establecimos otros puentes. Los puentes, eso es lo que tienen la posibilidad de crear otros puentes. Y es así como en este primer lugar, los pilares son los que abrimos, es IUM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero seguidamente, como lo explicaba la licenciada Ivonne, rápidamente cuando conversamos con su directora, con la doctora Gabriela Pulido, Memórica enseguida aceptó ser parte de este proyecto colectivo intrainstitucional, como así también la Secretaría de Agricultura de la República de México, como también el Estado de Tabasco, el Estado de Chiapas, y también el INA Oaxaca, que también tuvimos ahí una experiencia con cocineras tradicionales. Este trabajo y esta propuesta es no solamente llevar a cabo una exposición única e irrepetible, fresca desde todo punto de vista, artísticamente, donde entablamos un diálogo a través de las fotografías, a través del arte, a través de piezas, digamos, piezas, estoy hablando de elementos, de cómo se hace y cómo se bebe el pozol. Cuando hablo de pozol, creo que la gente en México asocia rápidamente a qué me estoy haciendo referencia, a la bebida sagrada de edad
ciudades, sino con un giro y un guiño para lo arqueológico y nuestros hermosos sitios también para invitarlos, así como invitaban recién, no solamente ir a Italia, conozcan México, vengan a ver a México. Tenemos realmente grandes lugares para visitar, no solamente playas, sino sitios arqueológicos, museos, ciudades, festivales. Comemos muy bien, se come muy bien. Sí, también México es un sitio turístico, sin lugar a dudas, para América Latina como un punto excepcional desde su ubicación y también de comunicación hacia el continente, no solamente hacia Estados Unidos, sino con Europa y con Asia y el resto, por supuesto, de Latinoamérica. Pero nuestro proyecto, como decíamos recién, y por eso agradezco que Giuseppe haya tenido un ratito para comunicarse, nuestro director napolitano, magnífico compañero de viaje, con Máximo y todo el equipo de estudiantes, porque queremos decir que todo el equipo de filmación que durante fines del mes de julio y agosto estuvimos aquí en México trabajando en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en la propia Ciudad de México, fue integrado por estudiantes, ¿sí?, de LIUM, que todas mujeres, también es algo que también queremos presumir. Hemos liderado y también es algo que el profesor Máximo siempre hemos priorizado y está en nosotros presentes, el protagonismo de la mujer, el protagonismo de las nuevas profesionales y lo que queríamos transmitir. En estos meses estuvimos filmando bajo la dirección de Giuseppe Carrieri, acompañados por el profesor Máximo Giuseppe y yo, con fotógrafas, con estudiantes, con una fuerza increíble, editoras, que estuvimos desde las 7 a 9, 11 de la noche, filmando por diferentes lugares, selva, por el río Sumacinta, con el límite con Guatemala, por diferentes experiencias realmente que nos hicieron explorar y reconocer otro México, otras culturas, y también era nuestra idea. Cómo podemos pensar la cultura no desde una perspectiva, sino desde un sentido multicultural, con todas las variantes lingüísticas, también esto es lo que hemos siempre enfatizado, algo que sí creo que podemos adelantar, ¿no, Máximo? La importancia de la lengua, cómo hemos respetado las lenguas que se hablan en México. México es un país no solamente pluriétnico, sino plurilingüístico. Si bien el castellano es la lengua principal oficial, pero tenemos más de 57 lenguas, no dialectos, 57 lenguas que se hablan y que estuvimos precisamente en este viaje explorando, ¿no? Como decía Giuseppe, explorando no solamente el país, sino también explorando la lengua, explorando la cultura y sobre todo explorando la importancia del cacao en todas nuestras comunidades o pueblos originarios que tenemos en nuestro país y donde nos encontramos con diferentes experiencias de diferente índole, desde cómo pensar el embarazo, cómo pensar cómo se consume la comida, pero también lo ritual, las danzas, la música. Tenemos muchísimos elementos que pudimos rescatar y por eso también nos parecía sumamente importante y agradecemos ser parte del encuentro, ¿no? Este encuentro creativo, porque realmente lo que estamos generando es algo pionero. Pionero no solamente, vuelvo a decir, en torno a nuestra perspectiva, cómo lo estamos pensando, sino el respeto en torno a la lengua, porque la lengua es una forma de reflejo del pensamiento. Y en este sentido, la exposición del 4 de noviembre, vuelvo a decir que los invitamos en Milán, que está a cargo del LIUM, y para nosotros es un verdadero honor. También ha sido gracias a todas las gestiones y donaciones que ha hecho el Archivo General de la Nación, del gobierno del gobierno de la República Mexicana, y esto también nos ha permitido mostrar en el tiempo, a lo largo del tiempo, también diferentes registros fotográficos, también con filmaciones, vuelvo a decir, con objetos, y darle no solamente ese lugar al cacao, sino algo también inédito. Y por eso hablábamos quiénes son los que componemos todo este macro proyecto, cuál es el futuro del cacao. Y en ese sentido, los grandes científicos, tenemos especialistas en torno al genoma del cacao, cuál es el futuro del genoma, qué es lo que está sucediendo, también nos hace pensar en la proyección, no solamente darle un lugar al cacao en ese pasado, en nuestro presente, pero sino también en el futuro. Y para nosotros es no solamente un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy,
sino también poder nutrirnos con este proyecto desde todo punto de vista innovador. También agradecer a la Embajada de Italia, que aquí en México siempre han estado muy pendientes, desde el señor embajador a su asistente o los agregados culturales y científicos que también han llevado diferentes actividades, y eso a nosotros nos permite crecer aún más. Es un proyecto que, vuelvo a decir, nació aparte en un momento de, podríamos decir, casi pre-pandemia, ¿no? Era fines de diciembre del 2019, y sin embargo hoy en el 21 tiene más fuerza que nunca. Nos hemos encontrado con grandes aliados, creo que Máximo también puede contar eso, grandes aliados. Esto, si bien Máximo, Giuseppe y yo somos como las caras visibles a nivel institucional, es fantástico lo que comentaba Ivonne, la presencia de Memórica, la presencia de los estados, ¿no? Las provincias, cómo nos han apoyado, cómo nos ha apoyado también la propia población. Esto también, cada uno de los pobladores de las comunidades en las cuales estuvimos filmando, y como bien decía Máximo, prontamente va a ser abierta, bueno, va a ser vista la película, presentada en diferentes festivales, pero también esperamos el año 2022 en la Cineteca, el foro más importante de la República Mexicana del Cine, donde se va a dar y se va a proyectar la película, una película de un corte no etnográfico tradicional, no va por ahí, donde jugamos con la ficción, donde jugamos con otros giros, con esa gente que nos van a ver, y también proyectando para el mes de noviembre del 2022 una exposición para México. Estos serían algunos de los resultados que tenemos, por lo menos en nuestra agenda, con compromisos concretos, con una gran felicidad de poder entablar como una excusa y pensar al cacao como un puente, uno de los tantos puentes que tenemos en América, México puntualmente, con Europa y puntualmente con Italia, y todo, no solamente los contactos que tenemos, estoy hablando a nivel afectivo, a nivel cultural, sino también ese ojo puesto, que no sé si Máximo quiere contar algo con Módica. La experiencia con Módica también es fantástico, que nos hace pensar también en un país también multicultural como es Italia. Entonces, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, y le cedo la palabra al profesor Máximo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clementina. Clementina es una parte fundamental de todo este proyecto. Y como bien ha dicho, el tema del encuentro creativo no es casual. Agradezco mucho a Francesco, a Farida, porque es todo este recorrido que empezamos quizá a dibujar en la mente en el 17, 18, a concretar en el 19 y luego a empezar concretamente en el 2020, que ahora empieza a tomar forma con los primeros resultados, fue un encuentro creativo en varios niveles. Ya se ha dicho que por un lado es un encuentro interdisciplinario. Este es la parte quizá no tan obvia, porque en las universidades, en la academia, muchas veces hay sectores bastante rígidos en que se habla solo entre historiadores, solo entre antropólogos, entre arqueólogos. Ya es difícil entre arqueólogos, antropólogos e historiadores que teóricamente están muy cercanos. Aquí lo que se intentó hacer es analizar el cacao no solo a nivel de ciencias humanas, arqueología, historia, en sus distintas ramas y antropología, sino dialogar, por otro lado, con disciplinas muy distintas, como puede ser la genética, la química, la biología, pero también dialogar con la agronomía, por supuesto, también dialogar con otros mundos que son los mundos de las artes, músicos. Hemos involucrado músicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que musicaron una canción escrita desde Italia. A nivel de letras, pero hablando de México, así puentes que se cruzan. Hemos involucrado artistas creativos de varios tipos, Giuseppe Carrieri como director de cine, por supuesto, pero está Sergio Papalettera que nos está apoyando con la construcción de la exposición en Milán, que es uno de los designers famosos en Italia. Yo no soy experto, Francesco, del mundo del diseño, pero Papalettera es un designer muy
podemos decir original porque se mueve desde el mundo de la trienal, de las instituciones oficiales, hasta el mundo de la música rock. Pintó muchas portadas de grupos famosos en Italia y en Europa, hasta escenas teatrales. Apenas trabajó en la presentación de un canto de la comedia de Dante, en que hay uno de los actores más famosos en Italia en este momento, que es Elio Germano, que es uno de los principales actores italianos, que recita el canto 32 de Dante con toda una instalación de luces organizada por Sergio. Y además están escultores. Adentro de la exposición tenemos una escultura de una reinvención italiana de cuerdas y madera de un árbol de cacao. Ahí la idea era reproducir un árbol de cacao. Por supuesto, un árbol de cacao no se puede. Existe uno en Italia muy pequeño, un poco raquítico, que está en el Orto Botánico de Padua, porque nuestro clima, por supuesto, no es apto al contexto de un cacao que vive entre el trópico del Cancro y el trópico del Capricornio. Y así tuvimos esta idea de transfigurarlo a través de una instalación escultórea, pero también siempre en esta idea del diálogo cruzado, invitar unos artistas, grandes artistas mexicanos. Están con nosotros en Milán en estos días Eleazar Hernández Arias, que es un artista yocotán de Tabasco, un muralista, junto con Nidia del Carmen de la Cruz y la joven artista y performer Grisel Hernández Hernández, y los tres están produciendo una obra de 8 metros por 4 que va a ser la reproducción de tamaño natural de un árbol de cacao en paneles que están en una parte de la exposición. Y esta estructura va a ser de nuevo un árbol de cacao pero transfigurado, que se mueve en el tiempo, que viaja desde las tradiciones y elementos simbólicos de la tradición maya y olmeca hasta llegar al siglo XXI y Milán y lo que representa esta obra en Milán en el siglo XXI. Acerca de esto, quisiera compartir con ustedes un pequeño video de 3 minutos que hemos preparado. No es parte, me prohibieron mostrar imágenes de la película que se va a estrenar en mayo. Algunos fragmentos de unos minutos entrarán en la exposición, pero fueron muy rígidos de hasta la inauguración del 4 de noviembre no enseñarlas, pero le enseño un pequeño video mucho más didascálico. Esto no lo hicimos de manera muy sencilla como académicos, no con los cineastas, que es un pequeño recorrido dentro del viaje. Dura 3 minutos, le enseño esto que es una colección de imágenes históricas y luego le voy a explicar muy rápidamente cuáles son los primeros resultados de este encuentro creativo. A ver si puedo compartir mi pantalla. Aquí va, condividi suono, compartes. Esta también es otra cosa inédita, por la primera vez le enseño, son los primeros que lo ven, es el logo de la exposición, que el póster de la exposición, que es otra reinvención creativa. Este es un glifo, Clementina lo sabe muy bien, es un glifo maya chol, que significa la palabra cacao, que también se encuentra, la versión más antigua de este glifo en realidad se encuentra en la chocolatera de Río Azul, que es una vasija maya que se encontró en un lugar de Guatemala, que tiene más de 1200, si no me equivoco, años antes de Cristo. Y este glifo, que significa la palabra cacao, disculpen mi pronuncia del maya, lo hemos transformado con una licencia poética y italianizado en este cacao, pero poniendo el glifo dentro de un costal de Utah, que es algo que representa mucho del viaje del cacao, porque es un viaje en el tiempo de este glifo maya que llega hasta hoy y que Sergio transfiguró también en una imagen de pop art que está dentro de la exposición y que va a ser en las t-shirts que se van a vender alrededor de la exposición. Pero al mismo tiempo es el símbolo de la historia compleja, dramática a veces, porque es una historia que se cruza también con la esclavitud, con la trata de esclavos africanos, con los tránsitos del cacao entre el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Nueva España, las colonias africanas, en una historia global muy compleja de este producto de la tierra. Sí, este va a ser la imagen de nuestra exposición. Le voy a enseñar el video muy rápidamente. Es este.
Export Cacao, creo que es la versión. Esperen, que le voy a dar la versión final antes de equivocarme. Aquí está, español. El cacao fue alimento sagrado entre las sociedades prehispánicas que habitaron territorios de las selvas mesoamericanas. Las primeras descripciones hispanizadas del cacao se encuentran en escritos del siglo XVI, como en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, quien describe al árbol con hojas anchas y con frutos similares a la mazorca de maíz. La presencia del cacao en cerámica decorada, estelas, relieves, monumentos, ofrendas funerarias y pinturas murales ofrece indicios sobre el uso y el aprovechamiento de este producto desde etapas tan tempranas como el año 1900 a.C. Pese a la importante cantidad de materiales arqueológicos recuperados hoy en día, no se conoce alguna específica narración mítica que destaque el origen del cacao. Esto sin contar el contenido de vasijas mayas que representan jeroglíficos que hablan de su utilización y consumo entre las élites gobernantes. Tal es el caso de la denominada chocolatera de Río Azul, que contiene el glifo para cacao y un texto que hace referencia al propietario y al tipo de vasija, indicando su contenido. Algunas investigaciones sobre el tema han explorado la relación del mono con el cacao. Destaca aquí una narración sobre cierta deidad celeste, el dador de los alimentos, quien dejó caer el cacao dentro de una montaña sagrada en cuya cima brotó un árbol que después le daría su fruto a la deidad Cahuil, que a su vez sería robado por un mono, que dejaría en la tierra sus desperdicios. Como respuesta a ello, las deidades enviarían al pájaro carpintero para que recuperara los granos del cacao, perforando el vientre del mono que había robado a Cahuil. De esta narración llama la atención las menciones a una fauna mítica que podía transitar los espacios sagrados y los territorios mundanos. En otras representaciones simbólicas, el cacao está ligado a la noche, al jaguar, al agua y los anfibios, o es asociado a los árboles parlantes. Es probable que la ingesta ritual del cacao se acompañara de flores, chiles, hongos y semillas. Fray Bernardino de Sahagún indica que en las sociedades de la Cuenca de México lo solían beber los señores, pues era muy caro y había muy poco. Por eso se llama yoyotli yescli, precio de sangre y de corazón. En cambio, en las tierras mayas donde se producía, se sabe de su consumo mezclado con maíz o preparado como salsa, como una práctica común también entre los agricultores. En todo caso, descifrar el origen del cacao en el pasado simbólico mesoamericano reclama la colaboración entre arqueólogos, historiadores, antropólogos, bioetnólogos y genetistas que integren estudios transdisciplinares y contribuyan a desvelar pasados ocultos que se transfiguran en pequeños destellos. Pasados que nos ayudan a comprender mejor el presente y vislumbrar el futuro.
Este era un poquito, podríamos decir, la primerísima semilla antes de empezar la parte artística, los trabajos con los cineastas, con los directores de cine, con los artistas, etcétera, etcétera. Era una reflexión que podemos decir de alguna manera original, que fue la primera parte de la organización de nuestro proyecto. Pero el proyecto luego se transformó en algo mucho distinto. Empezó a crecer, empezamos a viajar, a encontrar, a entrelazar experiencias, a dialogar, a estudiar, y empezamos a construir puentes que se vuelven cada vez más sólidos. Este diálogo, por ejemplo, alrededor del pasado mítico histórico, de su resiliencia, de su presencia, como vieron en algunas imágenes que hemos tomado en comunidades de Cupilco, de Tabasco, en zonas cacauteras, de Comalcalco, etcétera, etcétera, se relaciona de hecho a una historia muy global, en que Milán, Italia, tiene un papel muy importante. El cacao desde el siglo XVI aparece en Italia. En Italia lo podemos encontrar en cuentos relacionados para el señor de Florencia, Cosimo Medici, primero por Francesco Carletti, que describe la maravilla del cacao. Se habla del cacao en los documentos del siglo XVI, del siglo XVII, en mucha documentación italiana. Hay documentos que nos permitieron ver dónde se concede en Turín, por ejemplo, en el siglo XVIII, la primera parte del XVIII, la primera licencia de maestro chocolatero, hasta lugar, como bien decía Clementina, lugares como Modica. Modica es un lugar de Sicilia, en la Sicilia oriental, suroriental. ¿Quieres escuchar ahora sí del cacao? ¿Cacao? ¿Cómo? Chicos, les pedimos que dejen su micrófono apagado para no interrumpir las sesiones, por favor. Gracias. Ok. Estaban diciendo que en la ciudad de Modica, que es aparentemente un lugar misterioso, antiguo. Modica es una pequeña ciudad maravillosa en el sur de Sicilia, en el suroriente. Fue una ciudad griega, fenicia, fue una contea medieval, luego fue árabe, fue una ciudad española. Fundamentalmente es una contea española que a través de la cultura de las redes ibéricas ve llegar a esta localidad siciliana el metate. Y el metate se transforma en un metate de pietra lávica que se produce a través de piedras que salen del gran volcán de Sicilia, que es el Etna. Y alrededor de este proceso se construye toda una dinámica creativa de transformación, de readaptación, que no solo entra dentro de la tradición cultural de Modica, que tiene toda una historia chocolatera. Además, la familia Grimaldi de Modica va a ser la misma familia que funda el Principato de Mónaco, que está relacionada, son los mismos feudos franceses que se hispanizaron de alguna manera y tienen una presencia muy importante en Modica. Pero dentro de todo este proceso nosotros encontramos un puente que es absolutamente impresionante. Y hoy Modica es el único lugar de Europa que tiene por su chocolate, que es todavía un chocolate que tiene algunos tintes preindustriales en su forma de producción, porque tiene una presencia especial de las características organoléctricas del cacao antes de llegar a la fusión a la que produce la clásica pasta de cacao que produce el chocolate industrial. Y en Modica, donde hay este chocolate que parece todavía hoy del siglo XVIII, hay un puente que nos lleva al futuro y es el único lugar de Europa que tiene una denominación controlada de origen de su chocolate como chocolate originario tradicional. Por supuesto, es un proyecto de globalización, porque Modica es así, tiene esta historia a través de estos encuentros y desencuentros con España, que son encuentros y desencuentros con América, que son encuentros y desencuentros que modifican entre el siglo XVII y el siglo XX y XXI ahora la historia mundial. Así hasta llegar a lo que es el chocolate en el siglo XXI. No voy a ser el historiador ahora que le hace un discurso largo, pero en el siglo XXI el chocolate es el típico elemento paradójico de la globalización, porque el chocolate es un producto de masa, de consumo. El chocolate se burguesiza en el siglo XIX a través de la industrialización, de las transformaciones tecnológicas, luego de producto de la nobleza
En el siglo XVIII el chocolate era cantado por Casanova, por Mozart, por Da Ponte, por los grandes autores, Goldoni, sigue hablando del chocolate en la botella del café, es algo nobiliar para muy pocos europeos. En el siglo XIX se burguesiza y es parte de los cafés literarios de la burguesía. En el siglo XX va a transformarse en un producto de masa. Y transformándose en un producto de masa se transforma en algo que en la cultura del siglo XXI parece infinito, que se puede consumir infinitamente, que encontramos en cualquier distribuidor automático, en cualquier tiendita, en cualquier lugar de comida chata, así como de comida gourmet. Está por todos lados. Está en el imaginario, está en la publicidad, está en la comunicación. Pero este mismo chocolate tiene una gran paradoja. Viene de una planta que se cultiva en poquísimos lugares del mundo, pocas áreas de México. En México fundamentalmente se cultiva solo en Tabasco, en la zona de Comalcalco, en algunas pequeñas áreas de Tabasco y Chiapas, en el Soconusco, con algunas pequeñísimas producciones en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, en Guerrero y Veracruz, pero que imagínense que toda la producción actual de cacao de Latinoamérica no abarca la producción de Costa de Marfil de cacao. Y en Costa de Marfil el cacao no es un producto autóctono, es un producto que llega con la revolución industrial y el imperialismo francés al final del siglo XIX. Así que la gran paradoja es que el chocolate es un producto masivo y el cacao es un producto muy frágil de áreas climáticas muy delicadas y que están a riesgo. Es un producto que tiene esta contradicción fundamental, que es parte de la contradicción fundamental del mundo actual. Por eso, ¿dónde está la creatividad? La idea era invitar los jóvenes estudiantes italianos, el público italiano, las escuelas, porque la idea de esta exposición, de este proyecto, quiere ser académico, pero me aburren los académicos eruditos, los académicos que quieren vantarse de estar en su torre de marfil aislado del mundo. Los académicos tienen que dialogar, tienen que saber escribir. La mayoría de mis colegas no saben escribir, escriben muy mal y escriben cosas que nadie lee, no solo porque hay problemas de distribución de la editoría académica, pero porque no se pueden leer, son malísimas a nivel de escritura. Yo creo que entre las obligaciones de un historiador, de un arqueólogo, debe existir también la capacidad de narrar, de construir un discurso basándose, por supuesto, en las fuentes, en los documentos, en la seriedad académica, pero necesita la capacidad de difusión. Todo este proyecto quiere ser serio en las bases académicas, pero capaz de dialogar y de producir encuentros creativos y sobre todo de ayudar el público que va a visitar la exposición, las exposiciones al plural y que va a ver la película, a ponerse unas cuestiones, a ponerse unas dudas, a interrogarse y sobre todo a donar profundidad histórica y espacial, porque la historia y la geografía son una boda indisoluble como en el pozole, el maíz y el cacao, para producir puentes interesantes. Alrededor de todo esto hemos también organizado, y están todos invitados si están interesados, una serie de charlas, una Winter School de la Universidad Yulm. Le voy a presentar muy rápidamente el programa. Esta Winter School es organizada, se titula Yulm Flow, que es un esquema que Francesco, entre otros, inventó el año pasado, The Global History of Cacao, que es organizada de nuevo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con la Organización Ítalo-Latinoamericana, que es una organización relacionada a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también quiero agradecer al embajador italiano Luigi Di Chiara y Emilia Giorgetti por el trabajo que la Embajada y el Instituto Cultural están haciendo en México junto con la Cámara de Comercio, que también voy a agradecer mucho, y con una red de Chocolate Way, que es una red interesante porque es una red, otro producto de la creatividad italiana en este caso. Es una red que están haciendo, promovida por el Consorcio de Tutela del Chocolate de Modica, que pero reúne Bayonne, Alicante, varios lugares de producción histórica del chocolate en Europa, y quiere producir como las vías los caminos del vino. Saben que en Europa existen estos caminos turísticos que están relacionados a la historia del vino. En este caso se quiere relacionar a la historia del chocolate europeo.
Esta Winter School se va a tener entre el 16 y el 18 de noviembre. Tendremos, le voy a presentar muy rápidamente el programa, el antropólogo Davide Dominici, que va a hablar de Material Culture and Cacao Consumption y Transatlantic Voyage. Carolina Orsini, que es la directora del Museo de las Culturas de Milán, que va a hablar de la presencia del cacao en la historia de Milán. Clementina, que ya conocen, que va a hablar del cacao entre los nahuas y los mayas. Percy Manuel Akpangan, que es un maya quechí, disculpen, que es un agrónomo y es el responsable, el coordinador local del proyecto de la cooperación oficial italiana en Centroamérica, de Lila, que va a hablar del cacao en Guatemala entre sustentabilidad y cooperación internacional, un tema importantísimo. Un día más científico, el 17, donde va a hablar un genetista sobre las características genético-moleculares del cacao para entender la procedencia y la calidad del producto. Davide Guarnaccia, que es un químico que va a hablar del cacao y la salud. Unos arqueólogos y antropólogos, Miriam Judith Gallegos, Ricardo Armijo, Keiko Teranishi Castillo, que es la directora del sitio de Palenque, que van a hablar del mundo, del mundo maya y el cacao. Una profesora de literatura, Laura Gilli, que va a hablar del cacao en la literatura. El cacao está por todos lados, no solo Laura Esquivel, sino Gabriel García Márquez, Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, que a un cierto punto abandona la escritura para retirarse en el Pacífico en una pequeña isla a lanzar una producción cacaotera. Grazia Dormiente, que es la directora científica de Chocolate Way, que va a hablar del caso de Modica. Franco Lacecla, que es uno de los más importantes antropólogos italianos y europeos, que va a hablar de la virtud y el sabor del amargo como elemento cultural importante en la tradición global, mundial. Yo hablaré de la local history del cacao, y Cameron McNeil de la New York University, que va a hablar de la comida y del ritual, la relación comida-ritual en Copán, en un lugar histórico de la arqueología maya, por supuesto. Y todo esto es para decir que este proyecto está produciendo muchas cosas. La exposición en Milán va a ser una exposición muy distinta de la exposición en México, y esto por voluntad de los organizadores. La exposición en Milán va a ser más de design, dibujos artísticos, creatividad, etcétera, etcétera. En México tendremos, en cambio, la parte arqueológica, por supuesto, que no se pudo trasladar a Milán. Entonces, la idea es involucrar actores distintos en las dos y dar una identidad. No me gustan las exposiciones que se reproducen igual como un McDonald's. Me gustan estas ideas de identidades fuertes de las exposiciones. En este caso, los puentes permiten tener dos identidades distintas adentro de un proyecto común. Hay la Winter School, habrá la película, como se dijo, va a ser estrenada en este festival importante en Italia en mayo, pero luego la idea es, quizá en correspondencia de la exposición, ya veremos, presentarla en la Cineteca Nacional en México el próximo año, así que también todos están invitados ahí. Espero que de aquí van a salir otras evoluciones, libros de difusión, libros más académicos, otras ideas, pero espero que sea lo bonito para cerrar de todo esto fue que dialogar en tres mundos distintos alrededor de este camino del cacao nos permitió abrir caminos nuevos y experimentarnos, inventar cosas. Y creo, como me enseña Francesco, es el elemento más vivo e interesante del poder moverse en el mundo a través de una creación continua y inventos que a veces parecen imposibles, pero producen algo interesante. Gracias. Gracias Massimo, stupendo. Yo creo que, no quiero tomar más tiempo, yo aprendí mucho, seguí con muy interés toda esta hora de conversación porque estoy muy orgulloso también que la primera charla, la primera actividad de Yulm en questo encuentro creativo se presenta con esta narrativa, que es una narrativa culta, que es una narrativa que tiene una parte, uso come parola chiave, umanismo, no? Perché è ovvio che in questo incontro creativo si habla di disegno, moda, creatività, tendenza, toda una parte che
puede sembrar mucho más superficial, pero en este proyecto, como tú lo explicaste muy bien, y también aunque todos los actores, los partners, los amigos que tú involucraste en esta actividad, hay cultura detrás, hay un lato de una profundidad que yo creo que para los futuros talentos, a mí no me gusta mucho hablar de estudiante, prefiero llamarlo líder creativo, pero los futuros líder creativo mexicano, italiano, cuando tú trajiste alumno italiano de cinema, de multimedia, de audiovisual, que quieran hacer creativo a México, con la tu guida, con tu supervisión, con el trabajo estupendo del director de cine Giuseppe Carrieri, aprendieron mucho. Esto cruce, como tú lo dices, entre, como dire, mundo diferente, es algo que me da orgullo anche di partecipare in esta universidad. Mañana tenemos una otra charla mucho más enfocada sulla moda internacional. El día después, mañana, una otra charla diferente. Pero de verdad, te agradezco mucho porque yo creo que poi al final, cuando este video va a estar pronto y publicado, lo tenemos que compartir con los amigos de la Cámara de Comercio, così ellos lo pueden recompartir de nuevo a la comunidad, a los jóvenes talentos que están siguiendo esta charla. Es un proyecto que me inspiró mucho. Entonces, cierro con estas 3 keywords que son motivación, cultura y memoria, que es un po' anche, come dire, la misma parola que del partner que habló, el primer partner que habló sobre el tema del recupero de la memoria. De verdad, puede ser diferente. Cuando uno tiene 20 años, quiere solo producir, ¿se entiende? A los 20 años uno quiere crear, venderse, promoverse, buscar tendencia innovativa para presentarse. Pero también el mensaje que queda es que la historia, la cultura, y anche, come dire, il trabajo duro della investigazione, come tu lo decías in maniera muy presente, que non paga mucho al inmediato, pero te permite de avere una ventaja competitiva potente per il futuro. De verdad, gracias. Me encantó. Gracias, Francesco. Non so se tenemos preguntas, Fariba, estoy hablando con la Cámara de Comercio o con los hóspedes. Yo creo que ya la hora pasó, estoy mirando el tiempo, pero si hay alguna, non so se questo format prevede alguna pregunta dal pubblico, se hay preguntas para el profesor Máximo de Giuseppe, para todos los hóspedes. Yo creo que esto es el momento, si no, de verdad, gracias y nos vemos mañana. Gracias, Francesco. No sé, Arturo, ¿habría algunas preguntas? Hola, sí, no, pues nada más a todo el público que estuvo presente en la conversación están muy interesados. Se les hace un proyecto muy interesante y que les emociona, ¿no? Como redescubrir esta historia un poco de México que a lo mejor que tenemos presente y que no muchas veces hay este tipo de eventos para consultarla, ¿no? Y revivirla. Pues lo que más preguntan es ¿cuáles son los eventos relativos a esto que se pueden, no sé, accesar a lo mejor en línea? Porque dicen que la película llegaría aquí a México el año que viene, ¿no? Sí, buena pregunta porque me olvidé decir que el 4 de noviembre hacemos la inauguración a las 18 de Italia, que serían las 11 de la mañana de México. Y la inauguración va a ser en presencia en la Universidad Yulma con varios invitados, pero va a ser estrenada en streaming por INATV, ¿verdad, Clementina? O por la GN, por INATV. Por INATV, entonces... Por ambos vamos transmitiendo en vivo, o sea, desde Milán para el directo, digamos, con TV INA y también el Archivo General de la Nación. Entonces, eso vamos en tiempo real. Así que nos pueden seguir en cualquiera de las páginas. ¿Nos podrían compartir las redes, a lo mejor de las cuales podemos sacar más información del proyecto? ¿Son las redes de Yun? ¿Hay una red específica del documental? Cuente. Sí, vamos a pasarle los contactos. Creo, entre mañana y el jueves, nuestra oficina de comunicación nos va a pasar todo y le enviamos todas las ligas para que puedan conectarse. Luego en México, la exposición en México y la película en México creo que van a ser en noviembre del 22, pero los informaremos pronto. Bueno, entonces yo invito a todos los que están conectados aquí, que les interese el tema, a que sigan las redes de la Cámara de Comercio Italiana en México, porque ahí vamos a estar publicando toda la información referente a cuáles son las redes, qué va a haber relativo a la película, para que estén todos atentos. Cuando ya nos hagan llegar la información, nosotros con gusto la compartimos a través de las redes de la Cámara, sin problema.
Máximo, a ver, estoy mirando alguna chat, mucha gente está preguntando cómo se llama la película. ¿Podemos hacer unos spoiler, por lo menos, al nombre de la película? Todavía el nombre del filme todavía es un secreto. La película hay un debate, hay una propuesta, lo puedo decir, es Hui Cacao, que sería en maya semilla, en maya chol, semilla cacao, la origen. Otra propuesta es el árbol secreto. En este momento están luchando estas dos ideas, pero tenemos todavía un pequeño tiempo porque tenemos que ir a filmar todavía en Sicilia, falta la parte de filmación de Modica, porque la idea es empezar la película con un maestro chocolatero que trabaja con su metate arriba del cráter del Etna, de este volcán, y de ahí se conecta toda la dimensión mística de este volcán con la naturaleza de Tabasco, etcétera, etcétera, y el agua y los elementos de la tierra, etcétera. Pero, Massimo, se tú me permites, podemos como dire, aprovechar del contacto de la comunidad y dar los dos títulos cuando ustedes están pronto, así hacemos una challenge con todos los participantes mexicanos y vamos a darle como dire, como una opción que prefiere entre los dos y así hacemos esta como dire, interactive channel competition, così buscamos anche informazioni, insight dallo partecipante, quale de los dos títulos puede ser más impactante per il contesto. Sí, muy buena idea, excelente, Francesco. A mí me gusta la idea. Hola, Francesco, chao, muy buenas tardes. No sé por dónde estarás, pero me gusta mucho la apuesta que nos hace Francesco, ¿no? O sea, como abrir, ¿no? Así a votación, diríamos, a ver qué eligen. Y creo que sí, Máximo, podemos decir, eso sí podemos decir, que la narración y que la película no está narrada ni en italiano, ni en español, ni en inglés. O sea, tan solo dejamos eso. O sea, es como parte del misterio. Tiene mucho misterio porque el cacao es un misterio. Interesante, muchas gracias. Antes de no, yo creo que la con Cámara de Comercio es un partner muy fuerte, sólido. Yo estoy seguro que la directora, porque esta es una comunidad, quello que se está armando con este encuentro creativo es al final una comunidad de líder creativo, joven, que tienen que participar. Entonces, me encanta la idea, si tú, Máximo, me soportas después de esta, como dire, sesión, le vamos a preguntar de armar un challenge, de mandar no sé, una mail o armar algo para identificar cuál es el título que más tiene influencer, los títulos que más tiene, como dire, onda nel contexto de los jóvenes. Ok, y podríamos hacerlo en Italia a ver si coinciden o tienen otra visión super. Los jóvenes italianos y los mexicanos. Perfecto. Bueno. No, pues a mí me parece increíble. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría anunciar que vamos a estar haciendo, digamos que dentro de los seminarios y los webinars que estamos haciendo aquí en Encuentro Creativo, muchos de nuestros sponsors también están, digamos, haciendo rifas y regalos a los asistentes. Entonces, aquí en el chat, para todos los que estén presentes, se anuncia la rifa exclusiva para personas que estén en Ciudad de México. Lo único que tienen que hacer es responder el formulario. Ya les puso Gabriela Chávez las instrucciones en el chat, y lo que se va a rifar es una gift card de 2,000 pesos de Yamamay, así que por favor llénenlo y una vez que esté listo levanten la manita con las opciones de Zoom y en unos minutos anunciaremos al ganador, pero por favor todos inscríbanse, es una oportunidad imperdible. Y ya digamos que Ivonne, Ivonne, Máximo, todos ustedes, una pregunta más dice, muy interesante tema, menciona Redmi Note, sobre todo incluyente, como un alimento tan rico, logra no solo alimentar y hacer feliz a la gente, sino hacer una comunidad y unir a la gente, sobre todo a Italia y México. Esto viene muy en sincronía porque justamente la última sesión que tuvimos ayer de Encuentro Creativo fue con un joven diseñador mexicano que se llama Rodrigo Noriega, que justamente él ya pasó, digamos, del diseño de objeto al diseño de muebles y ahora está en el diseño de sabor. Y justamente él tiene una línea de chocolates muy interesante en la que combina el cacao con distintos sabores mexicanos, ¿no? Entonces, justamente que este webinar tocara hoy se complementa muy en línea con eso porque justamente, pues la creatividad no tiene límites, ¿no? Y si el diseño se trata de percibirlo con los sentidos, pues el sabor es el gusto es uno de los más importantes, ¿no? Entonces, creo que
esto no solamente nos sirve como de inspiración, sino de ver que es un campo, digamos, que muy importante en la industria creativa, por así decirlo. Emilio Escobedo comenta: muchísimas gracias por la conferencia, fue increíble ver la inspiración que detona el cacao, la unión que genera entre países y cómo afecta el ambiente creativo. Pues sí, la verdad suena como un proyecto muy interesante. Ya nos urge aquí en México tenerlo, porque creo que también no se había hecho aquí en México un proyecto tan grande y tan importante relativo al cacao, ¿no? Y que estén colaborando de varias partes del mundo en este proyecto me parece sumamente interesante. ¿Algo más que ustedes quieran agregar antes de terminar la sesión? Máximo, Clemente, Clementina, Francesco. Para mí está bien. ¿Me escuchan? Ivonne, sí. Disculpen, yo quiero agregar que en la página de Memórica tenemos una exposición sobre el cacao y fue seleccionada y preparada por Máximo. Entonces, pues bienvenidos para que conozcan todo lo que estamos trabajando sobre el tema del cacao aquí en México y pues con la colaboración de Clementina, de Máximo y de muchísimas personas que estuvieron en este proyecto. Gracias. ¿Nos puedes compartir las redes de Memórica? Digo, yo soy un admirador de tu trabajo, pero para quienes no la conozcan. Ay, gracias. ¿Lo pongo en el chat? Sí, si gustas o las puedes decir por aquí también, no importa. Bueno, es memoricamexico.gov.mx. Y en Instagram están como Memórica-México, para que todos lo sigan y también estén enterados ahí. Yo creo que también por ahí van a estar también anunciando, ¿no? Todo lo relativo a la película. Sí, claro, pues somos aliados y estamos muy, muy contentos por todo el apoyo que hemos recibido de parte de Milán y también de Lina, de todo el trabajo que hemos hecho. Es un trabajo interdisciplinario. Entonces, igual para que ustedes nos den su opinión y participen, ustedes mismos pueden crear sus propias colecciones ahí en Memórica del tema que ustedes quieran. Entonces también podrían tener un trabajo creativo en donde aporten su propia visión, su propia forma de mirar a la historia de México. Entonces todos invitados para que también estén con nosotros. Sí, no, y es lo increíble del internet, que pese a que están realizando eventos en vivo y cosas que están pasando en una ciudad en específico, se puede ampliar el mismo tema para muchas cosas, como lo que está pasando en Memórica con esta exposición virtual. Entonces, para todos los interesados, ya saben que entonces la información va a estar a través de las redes de la Cámara, a través de las redes de IUL y a través de las redes de Memórica. Y para anunciar a la ganadora o ganadora de la rifa, felicitamos a Brenda Selene Gaitán Huerta, que ha ganado el gift card de Yamamay, y pues el equipo de la Cámara se pondrá en contacto contigo para hacerte llegar este premio. Y pues muchísimas gracias a todos los que asistieron. Creo que es un proyecto importantísimo al que le debemos seguir la pista. Por favor, como les dijimos, vamos a poner toda la información en nuestras redes, también en las redes de Memórica, así que no se la pierdan y estén al tanto. Y pues agradecemos a nuestros sponsors. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Antes que nada, también felicitarlos a todo el equipo de IULM y de Memórica por este trabajo pues a mí me tiene enamorada. Y de verdad que como mexicana, y estoy segura que a todos los participantes que hoy nos acompañan, también los hace sentir muy orgullosos de que se hayan inspirado en el cacao, pero también en la cultura que hay detrás en México para poder crear este proyecto tan grande y llevarlo mucho más allá de América Latina, ¿no? Llevarlo a Italia también. Entonces, de verdad que muchas felicidades. Estamos ansiosos de ver esta cinta y bueno, por supuesto seguiremos las redes de Memórica y estaremos también pendientes de IULM, como siempre. Pero nos preguntan en dónde podemos mandar este voto para el nombre de la película. Ahora lo vamos. Francesco, ¿cómo podemos hacer para...? Francesco, si quieres, lo podemos organizar, ¿no? Y después... Yo creo que es mucho mejor organizarlo con más tiempo, gracias Fariba. Cuando Máximo, tú con tu partner van a elegir, como decir, las 2 o las 3 opciones, lo comunicamos al nuestro partner, que oficialmente es un partner activo, que está haciendo un trabajo fantástico, la Cámara de Comercio, y después vamos a ver cómo lo hacemos, con un correo, con un blog, con un Instagram page sobre la Cámara de Comercio. Puede ser un challenge que lo vamos a crear después.
Y nosotros a su vez vamos a estarles comunicando a través de nuestras redes sociales y también porque tenemos sus contactos para que puedan ser parte. Perfecto. Bien, Gracias. bueno, como otra duda, ¿en dónde podemos inscribirnos al Winter School sobre el cacao? A la Winter School, en unos días ahora nuestra oficina internacional está arreglando todo y creo que dentro de la semana van a lanzar toda la información. También le vamos a pasar a Fariba, a Arturo, toda la Cámara de Comercio, los datos, tanto para inscribirse a la Winter School, que es gratuita, entre otras cosas, hemos decidido hacerla totalmente gratuita en esta ocasión para facilitar el diálogo internacional y también podemos ver, le damos los datos para ver la presentación del 4 de noviembre. Ok, muchas gracias. Fari, te cedo la palabra. No, muchísimas gracias, en verdad que agradezco a Máximo, Clementina, a Ivonne y bueno, a Francesco, obviamente, que es nuestro contacto, por haber sido parte de este encuentro creativo. Nos vemos más adelante con otro tipo de seminarios. Quedamos muy atentos de todas estas comunicaciones para hacerle llegar a nuestro público pues lo que está sucediendo con este proyecto tan maravilloso. Agradecer a la Embajada de Italia por ser parte de esta primera edición del encuentro creativo y a todos pues nuestros patrocinadores que han hecho posible esta primera edición. A Fénix, tenemos por aquí a Fénix Seña, Yamamá, Scavolini, Ferrero, Amoretti Brothers, Vialetti, Ferrari, San Pellegrino, Capricho, Secretos del Vino y Riedel y Grupo Berlingo, que son nuestros patrocinadores de esta primera edición. Muchísimas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto, no nos vamos a desconectar y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo, por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.